Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Como todos los lunes te acompañamos hasta las 8 de la noche acá por FM Concepto 95.5 del dial, o si querés también podés ingresar en www.conceptofm.com.ar. Recordá que también el domingo podés volver a escucharnos a las 13 horas aquí en Concepto, y si no, a partir de mañana ya estará disponible el programa en nuestro canal de YouTube. Si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpsba. Último mes de Entredichos de verano, vamos a escuchar hoy al doctor Pedro Luis Lucchini hablando sobre fonética, fonología, de la enseñanza de la fonética en el traductorado, y a la licenciada Atenea Acevedo Aguilar. Desde México nos contaba cómo es su experiencia con la profesión, con la traducción. Así que sin más, comenzamos Entredichos hasta las 8 de la noche. Te acompañamos acá en FM Concepto. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Te recordamos que ya está habilitada la firma digital para hacer legalizaciones, pero de todas maneras se mantiene la modalidad de legalizaciones presenciales, y para poder hacerlo tenés que pedir un turno en turnospresenciales@ctpsba.gmail.com. Esto es para presentar personalmente los documentos en la sede de Corrientes, así que necesitamos que sea muy organizado. Y también se puede realizar las legalizaciones con servicio de mensajería, y para eso tenés que escribir a otro mail que es turnoslegas@ctpsba.gmail.com. Para quien tenga más dudas, está todo explicado en la página del colegio www.traductores.org.ar. Y te contamos algunas de las actividades que están programadas para este mes. El día 9 de marzo se realiza la actividad Omega T, nivel básico, dictado por Marcelo Ingrata. La temática es de tecnología, de aplicaciones informáticas para todos los idiomas. El 17 de marzo se realiza la actividad Control de Calidad, un paso indispensable en el proceso de traducción. La edición de marzo es dictado por Lorena Roque, también es de aplicaciones informáticas para todos los idiomas. Y el 20 de marzo se realiza la actividad Uso del lenguaje no sexista e igualitario en textos de índole formal, idioma inglés. Es dictado por Griselda Perrota, la temática es de traducción general en idioma inglés. Pero además de ayudar a sus matriculados a capacitarse y especializarse, el CTPSBA también tiene otros beneficios. Si te querés cuidar y mover un poco el cuerpo, no te pierdas el beneficio de Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar.
Y ahora sí, primero vamos a presentar al doctor Pedro Luis Lucchini, con quien conversamos sobre el enfoque de la enseñanza de la fonética en la carrera del traductorado público y también las investigaciones que él está realizando en este campo. Así que escuchamos lo que nos decía Pedro en su paso por Entredichos. Hoy está con nosotros el profesor Pedro Luis Lucchini, desde la ciudad de Mar del Plata. El profesor Pedro Luis Lucchini es profesor de inglés, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es doctor en letras también por la misma universidad y tiene, bueno, innumerables cursos de posgrado que ahora le voy a decir a él que me cuente, porque de paso nos pronuncia correctamente el título, ¿no? Y también ahora está cursando o está haciendo una formación postdoctoral. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Hola Pedro, qué lindo, qué lujo tenerte en el programa hoy, poder conversar con vos. Gracias a ustedes, gracias al Colegio de Traductores por la iniciativa, a ustedes por la radio, por la invitación y a la audiencia por estar escuchando. Un placer como siempre, y la verdad que tenés un currículum tan extenso, Pedro, y sos tan joven que nos preguntamos en qué momento estudiaste todo lo que estudiaste y seguís estudiando. Bueno, lo de tan joven tendrían que fijarse en la fecha de nacimiento, eso lo dejo para que lo evalúen ustedes. Y después, lo del hecho del estudio y del trabajo, sí, yo me defino como una persona muy inquieta y bueno, y la inquietud la dejo por ahí, la trabajo por medio del estudio y de la profesión. La canalizo por esos medios, aunque también, bueno, tengo mis momentos para disfrute de la vida y bueno, pasar buenos momentos también. Por supuesto, ahora dentro de este contexto, ¿no?, que se hace todo mucho más difícil, uno se tiene que poner doblemente creativo para pasarla bien, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacer... Sí, doblemente creativos y creativos, y también, yo les contaba que el hecho de la pandemia y el hecho de estar medianamente encerrados es parte también de la rutina diaria de la profesión nuestra. Creo que los traductores también pasan por la misma situación, pero grandes horas las dedicamos a trabajar desde la computadora y con la computadora. Claro. Por lo tanto, y tal cual, el encierro no lo sufrimos tanto como por ahí lo sufren otras personas, otros trabajadores, porque nos dedicamos a trabajamos mucho con la computadora y con los recursos tecnológicos. Tal cual. Yo creo que, Pedro, lo que hablábamos antes de fuera del aire, que lo que se nos complica un poco ahora es esto de amalgamar tantas cuestiones familiares, ¿no? Y todos en el mismo lugar. Nos pasa un poco eso, ¿no? Tener que estar con los hijos, con cosas de la casa y al mismo tiempo trabajar, ¿no? Sí, yo creo que el ámbito de trabajo, sumado al ámbito familiar, compartiendo un mismo espacio, puede ser complicado. Yo, por suerte, no por suerte, pero en mi caso particular, yo estoy solo, entonces lo cual a mí se me facilita mucho el tema porque puedo dedicarle el tiempo que necesito y que quiero al trabajo. Y bueno, en cuanto a la familia, sí, por Zoom, generalmente nos manejamos por Zoom también, o por alguna otra aplicación, y bueno, y así lo vamos llevando, pero sí, entiendo que el que tiene que compartir todo esto con una familia, o bueno, con quien sea, se le puede complicar, sí, obviamente. Claro, y ahora por supuesto que toda la capacitación la tenemos que hacer de manera virtual, ¿no es cierto? Pero por lo que pudimos leer en tu currículum, tenés una formación sumamente rica y variada, digamos, y ahora estás cursando un postdoctorado en lingüística. Contanos un poco cómo es esto del postdoctorado. Mira, el postdoctorado surge porque por una jornada que hicimos en el año 2013 de fonética y fonología, las segundas jornadas de fonética y fonología, las terceras creo que fueron, que hicieron acá en Mar del Plata. Nos contactamos con muchas personas del alrededor del mundo, fundamentalmente de Brasil también, y con un profesor en Brasil, el profesor Alves, hicimos, trabajo en par, porque él también está trabajando en el área de fonética y fonología, es especialista en lo mismo. Entonces tuvimos muchos temas en común,
y en su momento él solicitó hacer su postdoc en Argentina, y vino a hacer su postdoc a la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuando que en Mar del Plata nosotros no tenemos postdoc, pero sí su universidad lo avaló, y la Universidad de Mar del Plata se ayornó al programa y le ofreció el espacio para que él lo pudiera hacer acá. Posteriormente surge el intercambio de poder ir a hacerlo yo allá también. Entonces hicimos todos los trámites. La Universidad de Río Grande, la Universidad Federal de Río Grande do Sul, sí tiene un programa de postdoctorado. Entonces, bueno, hice los trámites para poder ingresar, hice un proyecto para poder, para que lo evalúen, y luego de la evaluación lo aceptaron, y el año pasado empecé con los estudios, viajé a Puerto Alegre, donde, bueno, iniciamos el trabajo de investigación. Un postdoctorado consiste en hacer un trabajo de investigación en profundidad, específico al área en la cual uno está trabajando. En el caso nuestro, en el caso mío, el trabajo mío tiene que ver con los niveles de inteligibilidad y comprensibilidad de acento extranjero entre hablantes portugués, brasileños de Puerto Alegre, y hablantes argentinos de Mar del Plata. La idea es ver qué diferencias fonético-fonológicas hay entre los hablantes, y en qué medida esas diferencias, cuando hablan en inglés, estos dos grupos de participantes, cuando interactúan en inglés, en qué medida esos factores fonético-fonológicos afectan la inteligibilidad y la comprensibilidad, y en qué medida el acento extranjero también interfiere, o no. Y después poder usar esos datos para que los docentes, cuando tienen que enseñar a los alumnos, y si en alguna oportunidad tienen que interactuar en inglés con algún hablante brasileño o de alguna otra nacionalidad también, garanticen la inteligibilidad. Bueno. Pedro, ¿y cuál sería la diferencia, para quienes estudiamos hace bastante la carrera del traductorado, ¿no?, entre fonética y fonología? Vos que sos profesor y nos lo vas a explicar así con simpleza. Sí, te voy a tratar de hacerlo simple para que para que se pueda entender. Son dos áreas que son como un matrimonio. Las dos trabajan en conjunto. Por ahí, el otro día, armando un plan de estudios, inclusive en el programa de las jornadas, creo que figura como fonética, y ya les dije a las chicas, corrijan eso porque tiene que ser fonética y fonología. Claro. La fonética, fundamentalmente, y para hacerlo muy simple, estudia más que nada la naturaleza y la descripción de los sonidos. O sea, hay un sonido determinado, cada sonido en inglés, por ejemplo, hablando del inglés puntualmente, se estudiaría cómo se articula y cómo se produce cada sonido, desde los órganos de fonación hasta el proceso fonético que lo lleva a su realización. Por otro lado, la parte de fonología estudia la organización de esos sonidos y todos los componentes prosódicos y todos los componentes fonéticos fonológicos que intervienen en la construcción de significado. O sea, cómo se organizan esos sonidos para conformar una palabra, cómo esa palabra se conforma en una frase para armar una frase, una oración, un enunciado. Entonces, la fonología sería como la organización, cómo se distribuyen esos componentes fonéticos para crear significado, que cada lenguaje tiene una particularidad en sí. Y lo fonético sería la visión, la mirada con una lupa, digamos, de todos esos componentes, uno por uno individualmente, cómo se realiza cada uno de ellos fundamentalmente aisladamente. Claro. Entonces, por eso es que necesitamos tener los dos aspectos juntos, porque el que estudia fonética y fonología, por un lado, ve la realización completa de todo ese enunciado, con todo el componente prosódico, que esos acentos, ritmo, entonación y otros factores también, junto con la parte segmental, que sería la parte de los sonidos, cómo interactúan y cómo trabajan en sí. El dilema por ahí surge en que algunos enfoques para la enseñanza de la fonología o de la pronunciación se basan más, tienen base más en la parte fonética, en la parte de los sonidos, y otros hacen más foco en la parte prosódica, en la parte del acento, del ritmo y de la entonación. La idea es que convivan estas dos características de la pronunciación, y que haya un balance entre las dos, ¿no? Que no se, claro.
A ver, no solamente son los sonidos lo que hacen a la pronunciación, sino que también están los componentes prosódicos como la entonación, el ritmo y otras dimensiones. Claro, Del claro. habla. Y este estudio que están haciendo ustedes en el postdoctorado tiene que ver con la cuestión de que cuando uno no pronuncia bien, por ejemplo, no tiene buena fonética, puede dificultar la inteligibilidad, la comprensión. Claro, ¿Cómo es eso? Exacto, claro, la idea es que existe un grupo de características o hay aspectos de la pronunciación que tienen mayor incidencia en el logro de la inteligibilidad o de la comprensibilidad. La inteligibilidad se entiende como la capacidad de entender, ¿no? La palabra Sí. entender, comprender el enunciado. La comprensibilidad se entiende como el qué tan difícil o qué tan fácil me resulta comprender el enunciado. Entonces, hay ciertos factores que por ahí inciden más en la comprensibilidad y más en la inteligibilidad. Para mí la comprensibilidad es más abarcativa que la inteligibilidad, por lo que he leído y por lo que uno ha practicado y ha explorado. Entonces, todos aquellos factores fonéticos, fonológicos y hasta también léxicos gramaticales y discursivos, como por ejemplo puede ser la secuencia de ideas en un discurso, afectan a la comprensibilidad. Entonces, para poder lograr que el alumno adquiera una mejor comprensibilidad, el profesor debería insistir y trabajar y focalizarse en esos factores que sí tienen una incidencia en esa dimensión. Para garantizar que cuando se comunique con otro hablante, ya sea nativo o no nativo de la lengua que esté estudiando, se pueda comunicar con comodidad y con fluidez. Por ejemplo, ayer terminé de hacer un estudio en el cual, que va a ser publicado supuestamente creo que en Estados Unidos, en el que analicé el impacto del acento nuclear. El acento nuclear es el acento primario en cada enunciado, que marca el significado del mensaje. ¿En qué medida el acento nuclear se relaciona con la comprensibilidad? Quiere decir que si enseñamos mejor, si enseñamos a que el alumno ubique, que el estudiante ubique el acento ese que marca el significado en cada enunciado correctamente, eso va a tener una incidencia directa en la comprensibilidad. Por lo tanto, en las clases de pronunciación o en la clase de inglés general, en el caso de inglés, pues en otros idiomas también, depende del sistema lingüístico y tonal que tenga, la insistencia en que el profesor dedique tiempo a la enseñanza de la importancia que tiene la localización del acento, este acento nuclear, para luego mejorar la comprensibilidad de los alumnos. Qué interesante. Y en función de esto que nos estás comentando sobre la comprensibilidad y demás, ¿te parece que para un argentino, por ejemplo, en cuanto a la comprensión desde la fonética, es más fácil aprender un idioma que otro? No sé, por ejemplo, ¿es más fácil aprender el inglés que el francés o algún otro tipo de idioma, o no nos afecta en nada eso? Para un argentino aprender otro idioma, ¿en qué medida la L1, digamos, la lengua madre nuestra, afecta el aprendizaje de una segunda lengua? Claro, pero pensando solo en la fonética, no pensemos en la gramática ni en cuestiones así más estructurales del lenguaje, sino las fonéticas exclusivamente. Sí. Hay cuestiones ahí interviene mucho el aspecto de la calidad de la voz, lo que se llama en inglés voice quality. La calidad de la voz, que es característica de cada lengua, tiene que ver con el sistema articulatorio de esa lengua. O sea que cuando uno nace en un contexto donde esa lengua es hablada, el sistema articulatorio, fonético, fonológico, articulatorio se organiza y se adapta y se ajusta para hablar esa lengua. El cerebro también da espacio al sistema articulatorio para que los órganos de fonación se moldeen para poder hablar esa lengua y denominarla lengua madre. El tema es que cuando vos aprendés una segunda lengua, una lengua extranjera, tenés que desacomodar eso que tenés acomodado, o tenés que ajustarlo, o acomodarlo, o remoldearlo, para poder darle forma
a los sonidos y a los aspectos prosódicos de la segunda lengua. Entonces, Claro. si esa lengua meta que yo quiero estudiar, tiene características fonéticas fonológicas muy diferentes a la mía, voy a tener que abrir un espacio en el cerebro, dicho así muy burdamente, en donde pueda crear esos nuevos sonidos, algunos capaz que los pueda retomar de los que ya tengo de la lengua 1, porque son vecinos o son parecidos, y los tenga que ajustar levemente, y otros tenga que incorporarlos por completo como si fueran sonidos nuevos, porque no los tengo en el repertorio fonético o fonológico que tengo en mi cabeza, en mi cerebro. Claro. Y después, bueno, está toda la parte de entonación, que también, bueno, va por otro canal, pero que también no deja de ser compleja, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, cuando estuve en China, intenté, no replicar, pero había leído un artículo de Schmidt, de un lingüista que había hecho una experiencia en Brasil, esta persona inglesa de origen angloparlante, y dice, bueno, voy a vivir en Brasil 6 meses, y en 6 meses quiero aprender el inglés por solamente estar expuesto a la lengua. Y se dio cuenta que en 6 meses no aprendió 4 o 5 palabras, y nada más que eso, que necesita de la enseñanza y de la instrucción formal para poder atravesar ese periodo inicial del desconocimiento total, hasta poder empezar a reconocer algunas palabras y algunos términos, y de ahí empezar a construir. Pero hasta tanto eso no pasó, ese fue un puntapié inicial o seminal, digamos, en el cual la instrucción en lenguas extranjeras tomó la punta, digamos, porque hasta ese momento se creía que por estar expuesto se aprendía. Cuando viajé a China en el 2003, dije, bueno, voy a ir sin nada de China. No tuve tiempo de estudiar porque fue un proyecto así que salió muy rápido, y fui con el inglés y con el español. Y estando expuesto dije, voy a tratar de aprender chino estando viviendo 6 meses en China. Y la verdad que aprendí creo que 4 frases, las aprendí de memoria, pero la dificultad con el chino se dio no solamente por la parte de sonido, sino por la parte también de los tonos, porque el chino es un idioma tonal. Claro. Entonces, si el nuestro es entonacional, entonces había un mundo de diferencias entre un sistema prosódico y el otro, así que tuve que intentar aprender cómo pronuncian los chinos, pero obviamente que en el poco tiempo y sin instrucción fue imposible. Pero sí, el lenguaje, la lengua meta, la lengua que querés aprender, tiene sus características, tiene sus complejidades, y que a veces tienen que ver con las nuestras y otras veces no, y cuando no, las diferencias, bueno, por ahí hay que prestar más atención a ellas. Claro. Claro. Pedro, y te hago esta pregunta, porque escuchándote pensaba lo siguiente, vos que dirigiste la carrera del traductorado por tantos años, ¿no?, en la Universidad de Mar del Plata, Sí. ¿vos ves que el abordaje, digamos, de la enseñanza de la traducción, ¿no?, en la universidad específicamente, fue digamos, modificándose, es decir, el enfoque de cómo se enseña la fonética, cómo se enseña la entonación en nuestra carrera particularmente? ¿Fue cambiando con el tiempo? Sí, cambió. Por lo menos yo lo vivencié de esa manera. Yo lo viví de esa manera personalmente. Yo empecé, ya por los 90 con mi carrera, profesorado de inglés, en donde la enseñanza era totalmente tradicional, en donde el profe te daba una clase teórica, te explicaba, qué sé yo, los sonidos, te tomabas nota, los estudiabas, los repetías, y la práctica era fundamentalmente repetición. O sea, repetías lo que decía un hablante nativo, tratabas de imitarlo, y te evaluaban en función qué tan cerca o qué tan lejos te estabas de ese hablante nativo. Claro. Entonces, de alguna manera, la exigencia era el principio del hablante nativo, o sea, acercarte al acento nativo, si no quedabas afuera. Claro. Inclusive, Qué exigente Sí, eso, súper Pedro. exigente. Y Bueno, lo veíamos tan difícil, ¿no? No por algo los profes de fonética siempre fuimos los bichos raros de la carrera, y por ahí las materias Los más odiados. Y nos daban miedo, nos generaban ese temor. Eso, pero claro, porque imagínense que llegar al estándar de un hablante nativo es imposible, por una cuestión
adquisición y desarrollo de la lengua, y ya está comprobado que eso en muy pocos casos se ha dado, en los cuales el objetivo por ahí es muy particular, qué sé yo, espías, o profesores especializados, o actores que trabajan en reducción de acento para poder lograr el acento particular para ese objetivo determinado. Pero para un profe de inglés o un traductor, exigirle que hable como un hablante nativo era una pérdida de tiempo y un objetivo totalmente irrealista que no tiene sentido hoy por hoy. Ay, qué alivio que siento al escucharte, Pedro, porque siempre me hacía esa pregunta, ¿es necesario? ¿Es necesario? Y realmente no. Lo que pasa es que la bajada de línea que venía en aquellos momentos era esa, o sea, la enseñanza de la pronunciación era para sonar como el hablante nativo, si no quedabas afuera. Hoy por hoy, las cosas cambiaron, el paradigma cambió, y el principio de inteligibilidad y comprensibilidad son los que rigen. Entonces, cuando vos planificás una clase, o diseñás un plan, o diseñás un proyecto, sobre todo proyectos de carreras donde se enseña la pronunciación como un área más, que no por esto deja de ser de menor importancia, porque es parte de la descripción de la lengua, y tiene que estar, por lo tanto debe estar a la par de la gramática, del vocabulario, de la sintaxis y de la pragmática, otra era también relegada. Hoy por hoy, los estudios en la última década, yo creo, en los últimos 20 años, ha habido un movimiento muy importante acerca de la enseñanza de la pronunciación, y de insistiendo en esto de dejar de lado este paradigma de la lengua cuasi perfecta, hablada por los hablantes no nativos, y dejar que el alumno se comunique con más confort, con más tranquilidad y con más facilidad, respetando su acento regional, su acento nativo que tiene de su L1, que obviamente que se va a permear en su L2, siempre y cuando la inteligibilidad y la comprensibilidad estén garantizadas. O sea, lo que hay que garantizar es que el alumno se pueda entender y pueda ser entendido fácilmente ante cualquier hablante, que sea nativo o no. Y que no importa que mantenga su acento extranjero, porque además es parte también de ese acento extranjero que va a tener de su identidad. O sea, sería de alguna manera también obligarle a truncar o a dejar su identidad, por querer sonar como algo o alguien que no existe, o sea, que no es imposible. Porque es una postura mucho más realista la que plantea. Exactamente, esa es la palabra, es un objetivo mucho más realista y más lograble, digamos, por los alumnos que lo anterior. Y sí, dejar que el alumno que quiere sonar nativo y que quiere esforzarse porque le interesa, porque tiene motivación particular y porque tiene la aptitud para hacerlo, que lo haga, acompañarlo y ayudarlo a que lo haga. Pero es que el alumno normal que es una materia más que es necesaria para su formación, que no se transforme en la tortura que ha venido siendo, te digo que hasta los últimos, no hace muchos años atrás. En el caso mío, yo hice un recorrido desde que fui alumno, esa fue mi tesis de doctorado, un recorrido en la enseñanza de la fonología desde que era alumno hasta que ayudante, después, fui ascendiendo en los cargos en la universidad hasta llegar a estar a cargo de las materias, y ahora sí puedo decir que después de lo que estudié, lo que aprendí, lo que escuché, y de lo que se está haciendo en el mundo también con la pronunciación, estamos ayornados en el entorno de la inteligibilidad y la comprensibilidad, y apuntamos a ese lado, ¿no? Y ahora, con la llegada de la tecnología, la multimodalidad también, la multimodalidad en el sentido de que el alumno construye sus propios recursos, elige sus materiales para trabajar, no se le impone el material de dicción como se imponía antes, sino que eligen el material con el que quieren trabajar, se autoevalúan, se evalúan ellos mismos y reflexionan acerca de la mejora o no que han tenido en el proceso de aprendizaje. Qué bueno esto, Pedro, qué interesante, muy interesante, muy innovador, y me parece que está un poco más acorde a las nuevas necesidades también, y a esto que, se está hablando mucho de la nueva normalidad, la nueva realidad y demás. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música para relajarnos, para mover un poco el cuerpo. Vamos a escuchar Safe and Sound de Capital Cities.
Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y seguimos en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Te acompañamos hasta las 8 de la noche acá en FM Concepto 95.5 del dial, o también podés escucharnos en www.conceptofm.com.ar. Si querés contactarte con nosotros, con el programa, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Mientras tanto, seguimos reviviendo las entrevistas del 2020. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Atenea Acevedo Aguilar. Hablamos mucho con ella, sobre todo de una mirada más integral del traductor. Hablamos sobre el cuidado del cuerpo en relación a la cantidad de horas que estamos en la computadora y sobre la faceta también de los traductores como creadores de texto. Una charla maravillosa, realmente. Escuchamos lo que nos contaba Atenea en su paso por Entredichos. Y estamos charlando aquí con Atenea Acevedo Aguilar, un placer realmente. Y te digo que con tu voz transmitís una tranquilidad, un aplomo, una paz. Quietud. Sí, una paz. También es como que se siente en el cuerpo, ¿no? Y todo esto me lleva a hacerte una pregunta que pensábamos hoy con las chicas, esto de trabajar el cuerpo y cómo congeniarlo con el trabajo del traductor, que vive sentado, que sobre tantas horas sentados frente a la pantalla, todos contracturados. ¿Cómo hacemos, Atenea, para relajarnos un poco? Qué importante, es fundamental. A mí me alegra que me digas que mi voz transmite eso, porque no te imaginas el camino que yo he tenido que transitar para poder lograrlo. A Sami también le interesan estos temas. Sí, de la voz, sí. Habitar el cuerpo de manera consciente, ¿no? Y pues yo, como tanta gente, llegué allí tras una crisis grande de no habitar el cuerpo. Yo empecé a trabajar frente a la computadora, pues recién egresada, ¿no? de la facultad. O sea, cuando uno hace la cuenta es que llevas toda la vida, voy a usar un palabra mexicano, pero culiatornillada a una silla, ¿no? Pero se entendía perfectamente. Muy gráfica, muy gráfica. Y además es tal cual, o sea, trabajamos con la cabeza y entonces creemos que estamos viviendo del cuello hacia arriba. Pero bueno, yo tuve problemas serios de espalda. Por supuesto que he tenido síndrome de túnel de carpo, como prácticamente todo el mundo en esta profesión. Hombros, en fin, situaciones feas. Y recorrí primero el camino habitual de la medicina convencional, la fisioterapia, la no sé, que me sirvió mucho, pero no me iba a dar el mantenimiento que yo necesitaba para seguir siendo funcional. Y como no tengo ningún tipo de patrocinio en la vida, pues tengo que hacerme cargo de mí, y lo hago con mucho amor y con mucho gusto. Y entonces encontré el yoga, o el yoga me encontró. Y gracias al yoga, yo soy practicante de yoga hace 12 años, me certifiqué como instructora en 2012, y gracias a eso es que puedo culiatornillarme de vez en cuando a mi sillita y seguir trabajando, ¿no? Pero se requiere mucha escucha al cuerpo. Yo digo, el cuerpo siempre sabe, y sabe por una razón
que es tan obvia que parece mentira que tengamos que decirla. El cuerpo sabe porque yo soy mi cuerpo. Esta noción disociada de que el cuerpo es una especie de frasquito o de una cosa externa a algo que sería como mi alma, ¿no? Yo ya no lo entiendo así. Yo considero, hace un rato decía, soy un ser integral, ¿no? Y eso incluye esta materialidad física que me permite hablar con ustedes, comunicarme, moverme por el mundo. Entonces, cuando entendí que era mi cuerpo, se abrió una serie de posibilidades inmensas que también da mucho vértigo porque nuestro cuerpo tiene una memoria que a veces también es traumática, que también ha vivido cosas intensas, enfermedades, situaciones. En el caso de las mujeres casi siempre tenemos por lo menos un episodio de alguna violencia sexual, etc. Pero esa conciencia permite estar de verdad en ese cuerpo y mimarlo como nos debemos mimar, ¿no? Entonces sí, creo es muy importante. Hoy en día hay muchas herramientas, la tecnología te permite ponerte una alerta en la computadora que te dice, llevas aquí 15 minutos o 20, levántate, estírate, respira, ¿no? Todos los mamíferos se expanden. Nosotros creemos lo veo que... en mi perro, Atenea, lo veo en Claro. mi perro. O sea, es que me parece una cosa tan simple. Mi perro no sé cuántas veces se estirará en el día. Y no 200. pero me quedé pensando, yo digo, ¿qué sabiduría animal que tiene que solito lo hace? ¿Y por qué nosotros no? Porque nos gusta pensar que es complicado, pero la verdad es que no es. Yo creo que... aparte nos hace tan bien. Totalmente. Yo no sé dónde, bueno, sí sé dónde estaría, probablemente sería así como un tiranosaurio si no hubiera encontrado el yoga y hubiera desarrollado después otras estrategias, ¿no? Tampoco es una receta, o sea, yo digo, el yoga es una cosa, para mí ha sido maravillosa. Yo cuando me pongo poeta digo que el yoga es para mí un ancla y también es mis velas, porque nuevamente hay un arraigo, pero ese arraigo permite explorar otras cosas. Pero prácticamente cualquier actividad física que te permita sentirte es bienvenida y es necesaria, ¿no? Todos los días. Y las pausas en el trabajo, súper importantes. Yo me empezó a interesar esto, claro, por cuestión personal de mis malestares, pero después vi este patrón. De vez en cuando doy un tallercito que se llama Yoga para gente de escritorio, y pues ahí entra toda la humanidad, porque además claro, tiene computadora, tiene una de estas cosas horrendas que es una computadora pequeña, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo necesita. Y ahí lo que se aprende es justamente todo lo bien que te hace abrir espacio en tu interior. Y nuestro trabajo es la antítesis de eso, ¿no? Entonces... Y cuando, perdón, Atenea, para los oyentes, cuando Atenea dice estas cosas horrendas se refiere al celular, ¿no? Al sí, teléfono celular. Claro, sí. Que sí, nosotras lo estamos viendo ahora, pero los oyentes al escucharnos solamente tienen que imaginarlo, ¿no? Ah, claro, sí, el celular. Y mira, los problemas de salud en gente de escritorio, y por supuesto ahí estamos nosotras, desde la vista, problemas, bueno, el sedentarismo es ya como una de las principales causas de enfermedades degenerativas y demás, ¿no? O sea, si tú pasas demasiadas horas sentada, concentrada, y tú dices, no, pero sí está pasando algo porque mi mente está trabajando. Si tu mente está trabajando, pero el cuerpo tiene una capacidad estupenda que es como si lo anestesiaras. O sea, los órganos internos interpretan como que ahorita nadie nos necesita, y por eso decimos, ni me acordé que tenía que comer, ni siento sueño, ¿no? Porque sí, tu cabeza vive ahí dentro, pero eso va generando un problema físico que después se va a ver. O sea, ahora la gente joven que nos oye y dice, esta señora está loca, no, dentro de 5 años me cuentan lo loca que estaba la señora, ¿no? Te alcanza. O sea, el tema de salud en algún momento te va a alcanzar, y cada vez a gente más joven. Y es justo por la pantallitis, yo le llamo la pantallitis, o sea, descansamos viendo videos en YouTube, eso no es un descanso. Descansamos con el WhatsApp, no. Sí es bien importante desconectar, ¿no? Entonces, así fue como llegué al tema de salud, que sí creo que está súper obviado,
nadie habla de eso. Y cuando yo ofrezco de pronto en congresos de traducción y esto, ofrezco un taller de movimiento para traductor, llegan 2 personas. Yo voy, Atenea. Nosotros vamos. Yo hubiera dicho que iban más. Sí, ¿No? tal cual. Acá en el Colegio de Traductores tenemos una comisión de deportes, de la cual la consejera a cargo es nuestra productora Leticia Martínez, y la verdad que las actividades que organiza esta comisión son sumamente interesantes. Sumamente interesante. Y muy concurridas. Qué muy bueno. concurridas, sí, muy concurridas, Sí. muy concurridas. Pero recuerdo, Carmen, que en su momento fue discutido, ¿no? Si iba a tener Totalmente, sí, relevancia sí. o no. Y comprobamos que como dice Atenea, súper necesario. Totalmente, sí. Creo que muchas veces, creo que muchas veces es una pelea porque se cree, nuevamente esta supuesta disociación. ¿Qué tiene que ver que un colegio de traductores ofrezca esto? Si en realidad Claro, los traductores están haciendo otra cosa, ¿no? Bueno, volver no es académico, no es académico. Exactamente. Y es que la vida no es la academia. La vida está aquí en este momento lo que yo estoy habitando, ¿no? Y también porque no se piensa en que cuanto más sana estés, más vas a producir y más bienestar vas a tener. O sea, si tú das una charla sobre las tarifas, educar al cliente, todas estas historias que llevamos 200 años hablando de ellas, y seguiremos hablando de ellas porque son importantes, eso de inmediato hace un clic y la gente dice, sí, claro, yo quiero aprender cómo cobrar y quiero aprender. Sí, todos queremos eso. Pero no nos hemos dado cuenta de que el primer activo de nuestro bienestar material es nuestra salud. Claro, es uno mismo. Así es. Sí. Muy, muy interesante este tema. Y la verdad que creo que ya estamos despertando interés acá en Leticia para que te convoque a una actividad de la Comisión de Deportes, ¿eh? Absolutamente, Carmen. Nos contabas, Atenea, que sos una viajera y nosotros viajamos un poquito con vos en este programa. Y tuviste la oportunidad de formarte en otros países, ¿no? En Europa, en Europa Central. Contanos un poco de esa experiencia. Bueno, yo llego a la República Checa, recién estrenada República Checa, porque poco antes había sido todavía Checoslovaquia, básicamente por una vocación literaria hasta un poco de una admiración así brutal, que cuando yo era adolescente, uno de mis autores favoritos era Franz Kafka. Pero vamos, o sea, de leerlo y releerlo y subrayarlo y en fin, ¿no? Era así como la presidenta del club de fans de Kafka. Y cuando tenía 21 años hice un viaje mochila al hombro por Europa, empezando en España, pero yo quería llegar a Praga, porque yo tenía que pasar por la ciudad de Kafka, ¿no? Entonces, en realidad llegué por eso, la primera vez. Y como suele suceder con una ciudad tan mágica y tan hermosa como esa, pues me quedé absolutamente anonadada con su belleza, su arquitectura, este mundo muy críptico para, o sea, una mexicana en la Europa del Este, ¿no? O una latinoamericana cualquiera, pues es otro mundo, otro código, muy fresco todavía el asunto de la Guerra Fría, que yo con mi formación en ciencias políticas, pues era todo me tocó vivir pues ese momento, ¿no? De la caída del muro con mucha emoción. Yo había tenido oportunidad de estar en la entonces Unión Soviética unos años antes, y todo ese mundo me parecía de pues casi diría que de una mística, y quería ir allí, ¿no? Entonces, cuando estuve en Praga, que por supuesto tenía todo mi peregrinaje planeado, ¿no? O sea, yo fui al cementerio donde está Kafka y, en fin, o sea, un fetichismo que solo se explica cuando tienes 20 años y es muy sabroso. Y decidí en ese momento, dije, tengo que encontrar la forma de volver a este lugar de otra manera. Y pues puse que eso sí tengo, soy un poco necia y
aferrada a las cosas y casi todo lo que me he propuesto lo he logrado, casi todo. Lo que no quiero pensar que era por mi bien. Y entonces me empeñé, ¿no? Dije, tengo que volver más tiempo. Y entonces concursé por una beca a través del gobierno mexicano, de un convenio bilateral, y pude ir a estudiar allí un posgrado, todavía en mi área original de especialización, que es Relaciones Internacionales, y estuve ahí en una estancia académica de 1 año haciendo investigación sobre justo el proceso del paso de Checoslovaquia a la República Checa. Y fue un año fundamental para el resto de mi vida en todos los sentidos. Creo que tengo una parte mía sigue allí, de hecho. Hay algo de mí que sigue allí, como que se quedó allí definitivamente. Y bueno, incluso tengo un relato que tiene todo que ver con ese viaje, que se publicará próximamente y me hace muy feliz. Y pues se llama Praga en el corazón, ¿no? Después tal vez haga una segunda parte que sea Praga fuera del corazón, porque también mi vida siguió de otra manera, ¿no? Pero sí, siempre me fascinaron esos lugares y creo que tiene que ver con esta parte mía poco ortodoxa de siempre estar buscando otros horizontes, ¿no? Qué bueno, qué lindo. ¿Para cuándo se publica, Atenea, tu libro? Debería salir en septiembre, pero con la pandemia yo creo que lo vamos a trazar un poquito más, porque es con una editorial catalana en Barcelona, y pues se va a editar en físico y todo, ¿no? Entonces ahorita está toda la estrategia comercial de que el mundo pareciera estar parado. No está parado, las mujeres lo mantienen caminando, ¿no? Pero bueno, es la verdad. Pero quizá entonces sea para noviembre, diciembre, pero ya les contaré con mucho gusto, porque estoy súper orgullosa con ese proyecto por fin materializado, de mi propia creación, ¿no? Lo que hablábamos hace rato. Quienes traducimos muchas veces también tenemos una pluma propia que nunca encuentra el espacio, Entonces, sí, será lindo ver que ese hijo camina por sí mismo en algún momento. Y por favor, queremos saber cuándo empieza a caminar, ¿eh? Claro. Y para que esté en entredichos también, ¿no? Así, por supuesto. Conversamos acerca de... Vamos a hacer una presentación aquí. Y así como para ir redondeando un poco, porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Esto que contás de tu alma de escritora, ¿te parece un desafío muy importante pasar de la narrativa a la poesía? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, mira, a mí se me ha facilitado muchísimo el trabajo de la creación una vez que comprendí que la cultura que está allá afuera, que a veces ya no me gusta llamarla patriarcal, porque creo que eso se queda corto. Yo últimamente se me ocurrió la palabra el androceno. Ahora se habla mucho de que el antropoceno. Yo digo, no es el antropoceno, es el androceno. Pero en esta cultura que es androcéntrica y androcénica, las mujeres tenemos que estar disociadas para ser funcionales. Y por disociadas me refiero a que no hay una congruencia entre donde está nuestra mente, donde está nuestra emoción y donde está el cuerpo físico. Entonces, me he dedicado a diseñar estrategias para mí, para asociarme, para volver a sentirme un ser integral. Y a partir de ahí la creación fluye de una manera maravillosa, porque es el único camino de la creatividad y de la creación, es cuando todo eso está confluyendo, como un río que corre por el mismo canal. Y entonces yo he hecho mano de algunos ejercicios escriturales como para vaciar mi mente cuando termina mi día de trabajo, moverme un poco, ¿no? Sé también un poco de movimiento terapéutico y danzaterapia, entonces mover un poco, regresar al cuerpo y hacer como un escaneo de mis emociones. Y entonces estoy lista para soltarme a crear lo mío, ¿no? Y creo que es bien interesante porque es regresar a mi lenguaje. Estamos tanto tiempo conviviendo con un lenguaje ajeno, el del original, que además es la autoridad del original. Yo digo, bueno, ¿y mi autoridad dónde se quedó? Yo también tengo autoridad como traductora, ¿no? Entonces,
Soltar el original, que el original también es esa otra cultura que a mí no me significa, soltarlo y decir, mañana puedo seguir porque mañana el trabajo va a estar allí, el grillete de tu computadora va a estar allí. ¿Y qué necesito yo? ¿Qué quiero decir yo? ¿Qué siento yo? Yo también soy autora, yo soy autora de mi vida. Entonces, yo soy un original en mí misma, ¿no? Y por ahí una va a descubrir, les aseguro a quienes escuchen esto, que también se lo van a preguntar. Y no tienes que ser una escritora con todas somos escritoras, todas estamos narrando, ¿no? Se puede expresar también en el dibujo, en el collage, cualquier manifestación de tu creatividad te conecta con quién eres. Y para mí en esta etapa de mi vida es súper importante, ¿no? Porque digo, estoy entrando a una madurez, estoy como en otras cosas, lo mínimo que me merezco es habitarme a mí misma. Y desde allí puedo hacer otras cosas, pero ya no estar fragmentada, rota, ¿no? Y eso está en cada una. Claro, qué bueno. Qué lindo, qué lindo. Me encantan además estas palabras y este mensaje como para concluir, ¿no? Esto de llamar a los traductores, a las traductoras, a la reflexión, ¿no, Carmen? A la reflexión, me parece. a buscar esa integridad. Sí, la verdad que muy, muy interesante y nos llena mucho, nos llena el alma, que es lo más importante en estas épocas, ¿no? Qué Sí, lindo. porque no somos solo trabajo, ¿no, Atenea? Me quedo con este mensaje tuyo, ¿no? De vernos como seres integrales y por supuesto que eso también redunda en nuestro trabajo, en que sea excelente, pero no verlo solamente desde lo laboral, sino desde algo integral. Me parece muy, muy rico lo que compartí. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, y te agradecemos muchísimo, Atenea. Lamentablemente tenemos que llegar al final de este hermoso programa y debo confesar que me quedé en otra frecuencia. No sé qué hiciste desde el DF mexicano, pero yo me quedé en una frecuencia totalmente positiva, relajada, linda, se siente linda, se siente sabrosa, como dijiste hace un rato. Muy bueno. Muchísimas gracias, Atenea. Gracias, Atenea, de corazón. Muchísimas gracias. Y ahora sí, llegamos al final del programa. Te recordamos que a partir de mañana ya está disponible el programa en nuestro canal de YouTube, en Entredichos, para que lo escuches cuando quieras. Le agradecemos a nuestra productora Leticia Martínez, a nuestro operador Mauricio Cardoso. Buena semana y hasta la próxima. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.